realmente a un derrame de una de las cubetas plásticas de la base de concentrado que nosotros utilizamos, que fue a una canaleta de alcantarillado y fue a parar realmente a impactar la parte del río, de las aguas del río. Realmente nosotros no tenemos ninguna información que haya sucedido otras veces. Quisiéramos que conjuntamente con los moradores, en el momento que suceda, pues seamos realmente informados para ver si en algún momento alguien puede haber vertido algo de manera directa, porque como tenemos la vecindad con el río, pues podríamos tener en algún momento a alguien que podría afectarlo, no necesariamente nosotros. Nosotros realmente es un desagüe natural que viene desde la comunidad de más arriba que tenemos, que atraviesa la planta, o sea, viene por debajo, una tubería de 36 pulgadas y lo que maneja son las aguas pluviales. Estamos realmente ya en proceso, ya tenemos la numeración del número de licencia ambiental y muy próximamente ya lo vamos a tener, ya es cuestión de días para lograr realmente, ya hemos recibido toda la inspección, todo ha pasado de manera satisfactoria y el personal de medio ambiente está muy satisfecho con los procedimientos, el proceso que tenemos. Ellos vinieron esta mañana, hicieron el levantamiento y esperamos realmente que ellos les puedan informar lo sucedido, el levantamiento, pero ellos conocen la planta y conocen nuestro proceso. Quiero agradecerles la oportunidad de que ustedes hayan venido hasta aquí, de que se preocupen por el medio ambiente, de que también la comunidad empiece a preocuparse por el medio ambiente y que nosotros, en conjunto con la empresa, que ha hecho bastante, empiece también a mejorar las riberas propiamente del río. Es importante que la comunidad haya salido realmente en alerta, en comunicación, que ustedes mismos hayan podido pasar eso, para que en conjunto pudiéramos trabajar conjuntamente en las riberas del río. Importantísimo aclarar que lo que se vertió al río, lo que se cayó en el río en el momento del accidente, pues no tiene ningún tipo de impacto tóxico, que es una base de concentrado comestible y que no tiene ningún tipo de ingrediente tóxico. Que es bueno que ustedes lo tengan bien pendiente. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.